Bueno, buenos días a todos. Estamos en la segunda parte de este seminario donde empezamos a considerar cuáles son las consecuencias de las decisiones gerenciales. Entonces, en la charla pasada, básicamente lo que vimos son una serie de herramientas que típicamente surgen en los libros de ética de los negocios y de alguna forma, un poco a propósito, vimos qué difícil que es usarlas, digamos, que si bien tienen grandes fortalezas, cada una de esas visiones da sabiduría, saber aplicar la ética de los derechos, de las justicias, el utilitarismo, da sabiduría, pero al mismo tiempo es como que no ayuda a resolver el problema, por así decir. Es como que cada una, en definitiva, se puede usar para defender lo que uno quiere. Entonces es como que lleva a una gran confusión, a un gran relativismo, si ustedes quieren. Entonces es interesante de golpe dar un paso más y generar lo que es un pensamiento interdisciplinario. Para eso nos vamos a apoyar en la filosofía, específicamente en lo que se llama la epistemología. Epistemología se refiere a lo que es el modo por el cual uno conoce, y el modo como uno se lleva a entender cuáles son las fortalezas y debilidades, como se dice, de cada esa forma de conocer. O sea, uno puede conocer por experiencia, puede conocer por razonamiento, puede conocer por un poco un balance entre ambos, y cada uno de eso lleva a una serie de conclusiones diferentes, que van a ver que es tremendamente poderoso como para clarificar las ideas. En esta pequeña charla de hoy vamos a ver las dos filosofías prevalentes en el mundo de hoy, que es de alguna forma todo lo que uno llama la izquierda o la derecha, el colectivismo o el individualismo. Vamos, ahora se los explico un poco más en detalle, pero que básicamente ayuda a entender por qué muchos países, por ejemplo en Estados Unidos, existe el Partido Republicano y el Partido Demócrata, y cada uno ofrece una visión contrastada con la del otro, y da la sensación de que son irreconciliables. O sea, entonces o tenemos un gobierno de derecha o tenemos un gobierno de izquierda. Lo mismo pasa en Latinoamérica. De golpe uno mira a los candidatos presidenciales y uno da la sensación de que o se es de izquierda o se es de derecha, y de alguna forma uno mismo tiene tendencia a encasillarse, decir yo soy de izquierda, yo soy de derecha, y de alguna forma es interesante saber de dónde surgen todas estas ideas para que uno pueda tener una visión crítica, un pensamiento crítico, y poder tener una propia posición tomada con respecto a estos temas. En esta charlita de hoy nos vamos a centrar en esas dos, en la izquierda y la derecha, por así decir. Y la reunión que viene nos vamos a centrar más en el pensamiento de Juan Pablo II, que produce un extraordinario balance y sabiduría para entender todos estos temas. Vale decir, la confusión que vimos en la charlita anterior es que vimos que existe una serie de teorías, una serie de teorías basadas en normas, lo que se llama deontología, la ética de los derechos y de la justicia, que básicamente producen normas universales. Siempre el comportamiento debe ser así. Estos son los derechos universales, esta es la justicia, esto es lo que hay que hacer siempre. Después existe una ética basada en valores, no la hemos visto aún, se las voy a mostrar en la reunión que viene, que básicamente lo que importa es el cuidado, el valor que uno da a los demás, y cómo uno trata de maximizar el bienestar y la felicidad de uno y de los demás, el individuo y la comunidad. Después hay otra que se llama teleología, que es basada en resultados. El utilitarismo, ¿se acuerdan que les comenté que se basaba en resultados? Lo cual tiene sus grandes ventajas y sus grandes desventajas. Pues los resultados son muy subjetivos, son muy cuestionables, cada uno tiene criterios diferentes sobre qué resultados. Entonces, la ventaja que tenía la deontología, las normas, que son universales para todos, de alguna forma no lo tiene el utilitarismo, donde todo pasa a ser relativo. Eso trae aparejado toda una serie de modelos de responsabilidad social. Esto se lo voy a explicar en unas 4 charlas, para que de alguna forma también es confuso, porque uno al final no entiende todas estas teorías para qué sirven. Es como que dice, bueno, pero uno no puede aplicar todo esto en una empresa. Una empresa se funde si quiere aplicar todos estos modelos de responsabilidad social. Entonces uno termina con una tremenda confusión en la cabeza.
Entonces, hoy vamos a tratar de empezar a avanzar en una clarificación de ideas, una forma de clasificar las ideas, que dista mucho de ser perfecta, pero decididamente ayuda. Insisto mucho, no es una clasificación perfecta, hay un montón de errores en esta clasificación. Por el hecho que estamos en el campo de las ciencias humanas, las teorías no son perfectas, los filósofos no son perfectos, tienen ideas contradictorias, un día dicen una cosa, otro día dicen otra, dentro de un esquema de alguna forma de pensamiento hay ideas que son contradictorias, o sea, es imposible tener una clasificación perfecta, pero decididamente ayuda a ver grandes líneas y esas grandes líneas ayudan a que uno pueda tomar decisiones. Básicamente hay como tres grandes edificios, como tres cuerpos de pensamiento, si ustedes quieren. Uno es todo lo que es el empirismo inglés. En el campo de la epistemología es lo que se llama el empirismo, surge de los griegos, pero sus máximos exponentes modernos son Machiavelli, Hobbes, Locke, Smith, Hume, etc. También hay una filosofía moral, que eso algo vimos la vez pasada, lo van a ver mucho más en profundidad con Carlos Hebel. De alguna forma es lo que se llama la teleología, o sea, la ética basada en cuáles son sus resultados. Los resultados son la utilidad, el utilitarismo, de Jeremy Bentham y Stuart Mill. Después hay una filosofía política, que básicamente es individualismo. Hay una filosofía económica, que es todo lo que es libre mercadismo, la teoría clásica y neoclásica. Hay modelos de responsabilidad social, todo lo que es la teoría del valor, y esa teoría del valor nos conduce a todo lo que vimos durante el concepto de maximización de valor económico que vimos durante las primeras semanas. O sea, ven que todo esto es un modelo como muy coherente, muy lógico, donde el empirismo va llevando a su conclusión práctica, que es el utilitarismo, que eso va llevando a que como uno lo que mide es los beneficios personales o la satisfacción personal o el placer personal, de alguna forma, se acuerdan que hay que maximizar el placer y minimizar el dolor, esa es la ética del utilitarismo, eso lleva al individualismo, eso lleva a los mercados libres, que es el agregado de las decisiones individuales y lleva a todo lo que es maximización de valor económico. Eso es un poco todo lo que uno llama el capitalismo liberal, si quiere, el libre mercadismo, el individualismo, etcétera. En contraposición a esto, y claramente en contraposición, porque surge como una teoría reñida con lo que es el empirismo, es el idealismo alemán de Kant, que tiene como antecedentes a San Agustín y como antecedentes a Platón, de alguna forma como filosofía, como epistemología, si quieren. En la parte de filosofía moral está lo que se llama la deontología, que ya lo vimos la vez pasada, toda la ética basada en normas, la ética de los derechos, de la ética de la justicia, que son básicamente un derivado de toda la filosofía de Kant. Eso lo va a hablar después con Carlos Hebel, mucho más en profundidad. En la parte de filosofía política está todo lo que es el colectivismo, de todo es Locke, Saint-Simon, Marx, etc. Y acá uno empieza a decir, bueno, pero Locke de alguna forma está acá, pero Locke también está acá. Marx está acá, pero Marx también está acá. Y es cierto, es real, sí, es imposible hacer una clasificación perfecta. La razón para poner colectivismo dentro del idealismo es porque es una filosofía idealista. Es la idea de la universalidad que plantea Kant, que todo el mundo tiene los mismos derechos, que todo el mundo tiene que tener los mismos beneficios, los mismos resultados. De alguna forma es una teoría colectivista, por más que el marxismo tiene mucho de empirismo también. O sea, y Locke decididamente tiene mucho idealista, pero también tiene muchísimo de realista. Por lo pronto es inglés y viene dentro de toda la herencia del pensamiento inglés. O sea que hay partes de la clasificación que no son perfectas, pero sí ayuda a ver que el idealismo genera la universalidad y la universalidad lleva al colectivismo. Eso lleva en la parte de filosofía económica a toda una serie de teorías, lo que se llama el institucionalismo, el welfare economics, la economía del bienestar, socialismo, marxismo en el campo económico, político y también en el económico. En el campo de la responsabilidad social también hay toda una serie de teorías más normativas, más de definir controles, reglas, control de gobierno corporativo, etcétera. Esas van a ser las que vamos a ver ahora. La semana que viene vamos a ver todo lo que está en el medio. Por ahora no se los explico para no generar confusión. Les voy a mostrar un poco en forma resumida. Se dan cuenta que este tema es gigantesco, lo que es filosofía moral, filosofía política, filosofía económica, empirismo, es para hablar el resto de la vida.
pero voy a tratar de resumírselas en forma muy muy breve como para que puedan tener un marco de razonamiento que ayude a avanzar en nuestro ejercicio de pensamiento crítico, porque lo que es interesante es que se den cuenta que cada una de estas filosofía moral, política, económica, dentro de estas tres grandes columnas, el empirismo, el idealismo y después vamos a ver el realismo la semana que viene, automáticamente tiene sus fortalezas y sus debilidades. Por ejemplo, el empirismo, que es una epistemología, si quieren, es una forma de conocer, plantea que uno aprende por experiencia, y sí es cierto. Van a venir los idealistas y van a decir que no, que uno aprende por la razón, y los realistas van a decir, bueno, uno aprende por experiencia y por la razón. Pero de alguna forma el hecho de circunscribir el aprendizaje a solo lo que es la experiencia tiene grandes ventajas en cuanto a, de alguna forma, practicidad, producir resultados concretos. Es un poco el padre de la ciencia. Si quieren, todo este empirismo, un poco el padre del empirismo en la modernidad, por supuesto que esto viene de los griegos, pero en la modernidad fue el famoso Descartes. De alguna forma es interesante conocer un poquito, después Carlos Hebel se lo va a explicar más en profundidad, pero de alguna forma Descartes, que era un cristiano muy piadoso y muy serio y muy responsable en cuanto a sus ideas y su vida personal, de alguna forma estaba como cansado del nivel de caos ideológico que había en esa época. Recuerden que era el fin de la escolástica, donde las peleas intelectuales eran prácticamente incomprensibles para una persona no especialista, inclusive entre los especialistas tampoco se ponían de acuerdo. Una época en la cual la Iglesia católica estaba con muchos problemas internos, estaba en la época donde se estaba iniciando la Reforma. La Iglesia había recibido muchas pérdida de crédito por la pelea con Galileo, con Copérnico, toda la decadencia interna que había en la Iglesia católica. Entonces, de alguna forma, ¿cómo se dice? Descartes dice, bueno, la verdad es que es un caos, yo no entiendo nada de qué están hablando, todo esto es... cada uno dice lo que se le da la gana, hay gente fanática que dice que esto es así porque lo dice Dios, y yo recibí una iluminación y la iluminación me dice que esto es así. Basta, yo no creo más nada de todo esto, yo me voy a casa y me encierro en el living de mi casa. En el living de mi casa me pongo a pensar y me doy cuenta de lo único que yo estoy seguro, que tengo certeza, es que pienso. Por lo tanto, existo. Y a partir de ahí desarrolla toda una línea de razonamiento que lleva a dos grandes corrientes de pensamiento. Toda esa la vía del racionalismo, que obviamente es muy fuerte en el continente europeo, y una segunda línea que es la línea empirista, porque su forma de razonar dice, bueno, si quieren que les crea algo, demuéstremelo. Planteen una hipótesis, demuéstremelo en forma práctica o en forma racional, lo que sea, y se los voy a creer. Y eso da origen a todo lo que es el empirismo inglés. Y ese empirismo inglés de alguna forma tiene grandes ventajas, como les digo, toda la creación de la ciencia moderna, prosperidad, desarrollo humano, etcétera, etcétera, calidad de vida. Pero también tiene grandes desventajas, que es todo el escepticismo, el relativismo, el subjetivismo y la atomización del conocimiento que generó Descartes con su planteo de que demuéstreme cada cosa. Les pongo una anécdota. A mí me pasa, por ejemplo, como trato de hacer trabajo de investigación con otros profesores, y prácticamente la gente se niega a todo lo que es pensamiento interdisciplinario. La gente está tan acostumbrada, los profesores o PhDs o doctores, tan acostumbrados a investigar en un tema concreto, chiquitito, que uno le dice, bueno, pero investiguemos algo en forma interdisciplinaria, y la respuesta es masivamente no. Está arraigadísimo lo que es la atomización del conocimiento, la fragmentación del conocimiento, y eso es claramente derivado de Descartes. Entonces ven que tiene grandes problemas, porque cuando uno atomiza el conocimiento, empieza con los problemas que estamos planteando en este seminario. Y es que el especialista en marketing no sabe nada de responsabilidad social. Digamos, en los libros de texto de gestión estratégica no existe la palabra responsabilidad social, la palabra sustentabilidad, no existe un libro de texto de gestión estratégica donde aparezca la parte social. ¿Por qué? Porque eso es otro tema, eso es para los especialistas de ética o los especialistas de sustentabilidad. Pero yo soy un especialista en la parte negocios y no me interesa la otra parte. O sea,
es una cosa muy descabellada lo que produce, una actitud irresponsable de decir, bueno, yo me encargo de esto, no me importa el impacto que tiene en la sociedad. En cuanto a la parte ética, ya más o menos le comenté la vez pasada, lo que es el brazo, digamos, empírico de la ética es el utilitarismo, que es basada en los resultados. La famosa frase de maximizar el placer y minimizar el dolor. Les recuerdo que no se habla de placer hedonista, es placer, puede ser el placer de hacer el bien, el placer de buscar el bien para la comunidad. Lo que es el darwinismo social, donde prácticamente cada uno se hace cargo de sí mismo y sobrevive el que es más fuerte, o sea, no existe una actitud colectiva. Todo lo que es el individualismo moderno, derivado justamente de esa actitud tan individualista, generada porque cada persona tiene su propio conocimiento y su definición de lo que es placer y dolor, etcétera, y se elimina todo lo que es colectivo. La ética es muy minimalista, y me gustaría explicárselo esto. Esto surge mucho a partir de Locke. Locke hizo un avance gigantesco en el mundo del pensamiento en un momento en el cual el mundo estaba en guerra, prácticamente todas las famosas guerras de religión y todas estas guerras ideológicas y todo. Locke plantea un pensamiento que fue pacificador, que básicamente fue decir, bueno, está bien, no nos vamos a poner de acuerdo si uno es protestante o católico, si la filosofía de Santo Tomás, a San Agustín o lo que fuere, pero sí nos podemos poner de acuerdo en ciertas cosas básicas. Número uno, que queremos preservar al individuo. Número dos, que queremos que respetamos que existe una propiedad, que existe una propiedad privada. O sea, es una especie de ética minimalista, por así decir, donde uno se pone de acuerdo que hay ciertas cosas básicas que no se tocan. Y de alguna forma eso tiene consecuencias interesantes que después los vamos a ver. Pero hay que reconocer que es una ética claramente minimalista. ¿Cuáles son las contras que tiene? ¿Cómo se dice? Subjetivismo, relativismo. La ética, como vimos en el caso del utilitarismo, la reunión pasada, yo puedo ganar y vos perdés. O sea, yo pago el soborno y lo lamento por los que no lo pagan. No considera las partes no económicas, esto ya lo vimos, todo esto ya lo vimos la reunión pasada, así que no profundizo en esto. En el campo de la filosofía política, todo lo que el derivado más importante es el individualismo de Machiavelli, Hobbes y Hamilton, y eso da origen a lo que es la democracia liberal, los objetivos de libertad, igualdad, gobierno minimalista, etcétera, todo lo que también planteó Locke, que recién se los comenté. Eso se convierte en la columna vertebral del constitucionalismo moderno, que eso es una cosa muy valiosa: la democracia, la conservación del individuo, la propiedad privada, los objetivos de libertad e igualdad, que como ya les comenté recién. Las contras es que no protege a los sectores más débiles, o sea, es de alguna forma garantiza un cierto nivel, si quieren, pero no busca la protección de los sectores más débiles de la sociedad. Y de alguna forma también dentro de ese individualismo hay espacio a lo que es el maquiavelismo, que ya también se los comenté. De alguna forma el príncipe busca su propio beneficio tomando ventaja de los demás, y eso a la larga lleva a un efecto dominó. Todo el mundo empieza a hacer lo mismo y eso lleva a la guerra y a la depresión. En el campo de la economía, el empirismo tiene tremendos aciertos de la mano de Adam Smith. De alguna forma todo el concepto de la mano invisible, o sea que hay sectores que tienen recursos y sectores que necesitan de esos recursos. De alguna forma el mercado libre es la mejor forma de que los que tienen recursos y lo hacen mejor sean los que en definitiva terminan siendo mejor compensados por los mercados. De alguna forma eso genera toda la forma de la curva de oferta, demanda, etcétera, etcétera. Decididamente el sistema de libre mercado tiene grandes ventajas en el sentido de que premia al eficiente, y eso es bueno para todos, y el eficiente en su capacidad de satisfacer las necesidades de la comunidad, lo cual también es bueno para todos. O sea, decididamente el libre mercadismo es la forma tal vez más eficiente de administrar recursos para el beneficio de la comunidad.
¿Cuál es el problema que tiene? Bueno, es que existe competencia imperfecta, como ya hemos visto insistentemente en la primera parte del seminario, en el sentido de que existe poder de mercado, existe poder de monopolio, existe abuso de poder de mercado, abusos de los recursos. De alguna forma, un sistema de mercado libre no necesariamente genera un sistema justo o estable. Existe la especulación, con lo cual de alguna forma existe inestabilidad, existe que unos ganan y otros pierden. En una ola especulativa gana el especulador, pierde el trabajador o pierde de alguna forma el propietario. Existen fallas en los mercados, falta de cooperación, comportamiento oportunista, etcétera, etcétera. O sea que de alguna forma el mercado libre tiene grandes ventajas, pero también tiene grandes problemas. Entonces, de alguna forma vamos a ver cómo se resuelven esos problemas. Ya les comenté un poco cómo es la visión idealista en la charla pasada. Básicamente el concepto es: el conocimiento humano se basa en la razón. Obviamente esto surge, como ustedes bien saben, de Descartes, y que sigue después muy fuerte en toda la filosofía continente europeo, especialmente en Alemania. ¿Cuál es la gran ventaja? Es que pone fin al relativismo. O sea, hay ideas universales, hay normas universales, hay comportamientos universales, derechos universales, justicia universales, y eso pasa a ser parte de la cultura. O sea, ya la cultura acepta, las Naciones Unidas en su Declaración de los Derechos acepta que hay derechos que son universales, y ya no se discute. O sea, ya en la cultura todos tenemos de alguna forma aceptado que sí existen normas universales. No es un relativismo total como plantea el empirismo. De alguna forma el riesgo que tienen las normas es que a veces las normas están reñidas con la realidad. O sea, no necesariamente conducen a la felicidad. O sea, de alguna forma el idealismo lo que tiene de gran ventaja es que genera normas, pero a veces esa norma no genera. Supóngase, les pongo un ejemplo, digamos por ahí, que no sé si es un buen ejemplo, inclusive, de alguna forma uno tiene que respetar los semáforos rojos si quieren, porque si no, el tipo que viene por otra cuadra a uno se lo lleva puesto. Pero ¿qué pasa si el semáforo no funciona? Yo estoy parado frente al semáforo rojo durante 10 horas. O sea, la realidad supera a las normas y supera al idealismo. De alguna forma puede provocar posturas muy radicales que no necesariamente es lo mejor para la comunidad. En cuanto a la ética de los derechos, ya básicamente se los comenté. O sea, las normas universales es bueno tenerlas, genera de alguna forma principios absolutos, pero muchas veces la realidad muestra que esas normas pueden llevar a errores. En el campo de la política, el idealismo genera la Declaración Universal de las Naciones Unidas, que evidentemente es un avance enorme, fue el principio del fin de las guerras del siglo XX, y crear una organización internacional donde todos los países empiezan a cooperar, y termina el maquiavelismo de cada uno trata de tomar ventaja de los demás. El tema de alguna forma, si quieren, de este idealismo o este colectivismo, estas normas universales, es que de alguna forma no es tan fácil manejar situaciones de la realidad que no están contempladas por las normas. Por ejemplo, todo el tema de la especulación financiera. No existe ninguna ONG ni ningún organismo internacional que pueda manejar esa masa de fondos internacionales. Como les dije, 500 trillones de fondos internacionales entran y salen de los países y producen desastres, y no existe forma de que las organizaciones internacionales puedan controlar. Tal vez algún día se pueda, pero no es sencillo resolver los problemas de la realidad con normas. Siempre, como dice el dicho, echarle la dicha a la trampa. Por último, en el campo de la economía, este colectivismo genera socialismo, que tiene grandes ventajas. O sea, de alguna forma la visión más colectivista produce prestaciones sociales. La planificación central tiene ventajas en cuanto a la distribución de la riqueza, pero decididamente la planificación central o el estatismo o el socialismo no ayuda al libre mercadismo, a la creación de riqueza, a la alocación de recursos racional, al crecimiento económico. De alguna forma debilita lo que es la creación económica, la creación ¿cómo se dice? La creación de riqueza, por así decir. Entonces tiene ventajas, pero tiene grandes desventajas. Como se dan cuenta, este tema es infinito, no es para explicarlo en 10 minutos, ni mucho menos. Es simplemente para abrir la puerta para que cada uno pueda profundizar en el tema y pueda cada uno aportar lo propio.
si quieren, lo interesante de este trabajo con gente de diferentes especialidades es poder de alguna forma darse cuenta que el mundo en el cual uno vive, donde existe toda esta derecha y toda esta izquierda, que cada una tiene sus fortalezas y sus debilidades, ese es el mundo que nos toca vivir, y que de alguna forma cuando uno toma decisiones empresarias, de responsabilidad social empresaria, uno forma parte de todas estas decisiones y uno de alguna forma lo que tiene es que buscar qué es lo que la sociedad no ha resuelto y la empresa privada puede llegar a resolverlo, o la empresa privada o no privada, por ahí una empresa de gobierno o por ahí otro tipo de instituciones. Pero es interesante ver el cuadro completo. Sé que seguramente muchos se quedarán con una sensación se quedarán con las ganas. Este tema es para verlo mucho más en profundidad, y más en profundidad lo va a plantear después Carlos Hebel cuando termine toda la parte de este discernimiento. Pero parecía interesante que tengan un pequeño cuadro con todas sus debilidades y con todos sus defectos. Ayuda a empezar a plantear, a producir una clarificación de ideas.